Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es sábado 13 de mayo del 2023. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, a través de la página que el Cuarto Pulso tiene en internet, en Facebook, para todo el mundo. Mi nombre es Julio Alvarado y le doy las más cordiales las bienvenidas a los analistas de todos los sábados. A la doctora Alma Luz Bernal, que nos acompaña desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, la ciudad de los Tres Ríos. Doctora, buenos días. Un gusto volver a coincidir contigo en la mesa de análisis virtual del Cuarto Pulso. Gracias. Muy buenos días, amigo doctor Julio Sergio Alvarado. Gracias de verdad por invitarme a este gran programa, El Cuarto Pulso. Saludo a mi compañero, el doctor Alejandro Alcocer, en esta ocasión. De verdad, muchas gracias a quienes nos hacen honor de seguirnos este programa sábado a sábado y estoy lista ya para tratar los temas que tiene agendado el día de hoy. Gracias. Saludo con afecto al doctor Alejandro Alcocer Herrera, de Ciudad Juárez, Chihuahua, avecindado en nuestra ciudad de Culiacán, Sinaloa. Un gusto volver a coincidir contigo en la mesa de análisis virtual de Cuarto Pulso, doctor. El gusto es totalmente mío y qué bien que estamos aquí en este caluroso sábado y aparte sintiendo el calor de las noticias, el calor de los sucesos que nos agobian en nuestro país. Vamos a proceder a analizarlo ahorita en un rato. Saludo con afecto a mi amiga en los controles, la licenciada María del Rosario Jiménez Ramírez. Apenas el miércoles estuvimos de fiesta, como bien dice el doctor Alejandro Alcocer, fue día de las madres. Hacemos extensiva nuestra felicitación del programa El Cuarto Pulso a todas ellas. El día de hoy, como ya es costumbre en El Cuarto Pulso, vamos a analizar la cosa pública. Se ha generado muchísima información en el transcurso de la semana. El día de hoy vamos a abordar 3 temas. El primero de ellos tiene que ver con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el cual da para atrás, da marcha atrás a la reforma constitucional electoral, la llamada Plan B, que el presidente en su oportunidad envió a la Cámara de Diputados y posteriormente a la Cámara de Senadores, y que finalmente terminó en una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estaremos abordando 15 minutos la problemática que enfrentan los agricultores en Sinaloa. El precio de garantía todos los años es un problema recurrente, y otros 15 minutos estaremos hablando también del tema migratorio. Ha hecho crisis humanitaria la migración o la inmigración en nuestro país. No tiene remedio el Poder Judicial, está podrido, está actuando de manera facciosa. Imagínense, con ponerle la plana al Poder Legislativo, enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al fijar su posición luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara la primera parte del Plan B de la reforma electoral. ¿Cómo se llama? Plan B, sí. Ahí viene el C. Ahí viene el C. No tiene remedio el Poder Judicial.
está podrido. Están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle la plana al Poder Legislativo. Es de sentido común, de juicio práctico. El Poder Ejecutivo lo elige el pueblo. A mí me eligieron. Al Poder Legislativo, lo mismo. Se elige a los diputados, se elige a los senadores. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nombran a los ministros de la Corte. Y esos señores que ahora forman parte del Supremo Poder Conservador, que están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen, el antiguo régimen de corrupción y de privilegios. Ellos deciden que una ley enviada, una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, no es válida porque los legisladores violaron los procedimientos internos que ellos, los legisladores, tienen aprobados de manera autónoma, en forma independiente. No violaron absolutamente nada. Nada. Pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo se atreven a cancelar la ley. Los ministros de la Corte, que están al servicio de una minoría rapaz. Habría que decir, doctora Alma Luz Bernal, que la Corte ni siquiera entró al fondo, al estudio del fondo del planteamiento que le fue formulado, es decir, de la inconstitucionalidad que le fue formulada. Por violaciones de forma, dejó sin efecto esta reforma. Por violaciones al procedimiento legislativo. Y ni siquiera hubo la necesidad de entrar al fondo, al estudio del fondo del negocio, doctora Alma Luz Bernal. Pues sí, pero otra vez vemos a las expresiones de nuestro presidente. La verdad me quedo con la expresión donde dice que la Suprema Corte de Justicia atiende la orden de una minoría rapaz. La verdad sigue siendo ofensivo, denigrante, y todavía se atreve a hablar de autoritarismo, de ingobernabilidad de un solo sector. Ciertamente no se entró al fondo. Fue nada más ver que ellos mismos se habían violentado un procedimiento a seguir, una forma a seguir, por lo cual desecharon esta reforma. Pero como está acostumbrado que como son de su partido y que ellos hacen y deshacen e interpretan la ley a su forma, cambian y ponen,
pues esas son las expresiones que da. Y no hay otra forma de hacerlo más que con la percepción social, que es el cuarto poder. Viene primero la denostación a la institución llamada Suprema Corte de Justicia, viene a abocar a otros poderes, viene a ofender a los que no pensamos como él. Primero es esa percepción social y con una forma demasiado burda y ofensiva que, permítame, pero creo que estarán de acuerdo conmigo. Me parece que en este último espacio del periodo presidencial está aumentando las agresiones contra los que no pensamos como él. Y cuando dice que viene el plan C, pues me acordé un poquito de la canción de Cricri. Ahí viene y la sigue o sea, es la que sigue, no es la que conviene, no es la que se analizó y se demostró que es factible, conviene al país. No, es porque yo digo que esta siga. Entonces, seguimos con un problema de ingobernabilidad, con una lucha de egos, y lo más lamentable es a lo que está convocando ahora, porque cuando vimos las elecciones del 21, se llamó y se convocó a que se firmara por los 5, que todos firmaran por ese mismo partido. Y entonces vemos que para el 2024, si lo que quiere es tener una mayoría, porque ese es lo donde está golpeando la legitimación, entre comillas, que viene vendiendo a la gente que no ve, que no estudia, que no le interesa el país, es tener esa mayoría de las 3/4 partes para poder lograr reformas constitucionales de fondo. Ese es un problema, valga la redundancia, que debemos de trabajar a fondo, porque ahí sí no tendríamos vuelta atrás si no defendemos la parte de la democracia. Ahí sí tendríamos problemas más graves a nivel país, donde vamos a durar en un hoyo que ya estamos en la mitad, caeríamos hasta el fondo. Al no haber democracia, no tenemos ningún contrapeso, porque no tendríamos ni siquiera una democracia simulada. De ese nivel estaría México, así como me escucha, ni siquiera una democracia simulada. O por el otro lado, vista, una esperanza de democracia a partir de las leyes que tenemos para una elección. Muy lamentable. Ahorita vamos a pasar a abordar el tema del plan C del presidente, en qué consiste precisamente, y unos de los puntos de ese plan es precisamente desaparecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero voy a retrotraer el análisis en la resolución de la Corte. La resolución de la Corte es simple, no se discutió. No hay mucho que analizarle a la determinación de la Corte. No se discutió, y en el proceso legislativo es condición indispensable, necesaria, dice la Corte, porque hay jurisprudencia, de que reformas de esta naturaleza sean discutidas en comisiones y en el Pleno para luego ser votadas. Así. No se hizo, se violó el procedimiento legislativo, luego entonces se dio marcha atrás. Adelante, doctor. Por eso hace énfasis en la autonomía, para tratar de confundir la autonomía con cumplir un procedimiento que está marcado, diseñado para que tenga un valor legal. Ciertamente. Ahora, me refiero también a lo que ya también analizabas tú. Lo bueno para el presidente, doctor Alejandro, es que después de la C, el abecedario tiene muchas letras. Entonces, el presidente y sus seguidores tendrán ahí para empacharse, ¿no? Con sus planes y denominaciones, ¿no? Y luego, a lo que te referías, pero dicho de otra forma, doctora, es ya, el presidente es fuera máscara. Así es. ¿Sí? Sin andar tapando nada. ¿Qué es y en qué consiste el plan C
así lo quiero, ¿sí? Así lo quiero, fuera máscara, doctor Alejandro Alcocer. Así es. La verdad se está, vamos a decirlo como debe ser, se está descarando totalmente. Y si dice fuera máscaras, él también ya debe decir, soy un dictador. Si soy un dictador que quiere tomar todos los poderes de la Unión, los tres poderes, y aparte los poderes fácticos y tomar el poder electoral, todo. Tiene todo, él quiere todo. Y no solamente lo busca de una manera, digamos, electoral, o sea, discreta. No, él quiere lograr un absoluto sí en todo. No admite que hay personas que no estamos de acuerdo con sus ideas, con su forma de gobierno, y con eso está provocando esta nueva tendencia a llevarle la contraria, cosa que no existía antes. O sea, la verdad, o sea, si de algo le vamos a hacer caso a él y que le entendemos que sí es cierto, es que a los anteriores presidentes pocas cosas se les contrariaron. A Fox cuando le negaron ese famoso viaje a Europa, cosas así muy ligeritas, ¿no? Y esta vez, ¿pero por qué? Porque estamos viendo que ahora sí, el peligro ya no es un peligro. Estamos en guerra, estamos en una guerra contra la razón, en una guerra contra la gobernabilidad, en una guerra contra la paz. Estamos en realidad llevando en un país que no conozco, un país en el que, y nacimos, bueno, tengo en mi caso 55 años, sí, nacimos en un país en crisis. O sea, la verdad, desde que yo recuerdo del tiempo de Echeverría, la palabra crisis está pegada a nuestro país, pero esta vez la crisis ya es la forma de vivir de nosotros. Y esta persona está llevándonos a una crisis moral, además, una crisis ya de locura, de pelearnos entre hermanos. ¿Sí? Esta resolución de la Corte demostró en realidad que no se le tiene tanto miedo. El mismo Saldívar votó en contra de ese famoso plan B, que no significa más que, como dijimos, que va a seguir un plan C y seguirá hasta la Z y luego vendrá con el alfabeto griego y luego ya inventará letras nuevas, porque él quiere cambiar. Lamentablemente no hay tanto tiempo para tantos abecedarios. Y no sé, yo siento que los próximos movimientos de sus piezas ya no van a ser de ajedrez, ya van a ser a martillazos. O sea, creo que estamos a punto de ver la forma en que colapse nuestro sistema. Sí, doctor, sí, no es una exageración, doctor, lo que está citando en estos momentos el doctor, en el sentido de que con toda esta polarización que el presidente hace en las mañaneras, y creo que pone a los ciudadanos en una posición de confrontarlos, doctora, y eventualmente, ojalá y que esto no ocurra, doctora, pero es muy latente, está muy latente esa posibilidad de que nos enfrentemos allá afuera en la calle, los grupos que no estamos de acuerdo en la forma de pensar, pero con aquellos que tampoco saben disentir, doctora. ¿Estarás de acuerdo con nosotros en ese sentido? Sí, es la percepción social que yo he manejado durante todo este sexenio, el cuarto poder, que la ha sabido manipular y pues tiene a todos sus seguidores ahí, y lo lamentable sí puede ser de confrontaciones, como ya ha sucedido, ¿no? Pero a través de las redes sociales, donde tú pues pones algún comentario y alguien viene y te ofende desde un perfil falso, a veces alguien conocido que es pues absolutamente de ese partido, pero sí empieza ese animalversión a escuchar las voces de los demás. Por eso decía yo y así hincapié que me preocupa esa expresión de minoría rapaz. Me preocupa bastante. Bueno, bastante porque ya no se trata... Es una expresión que el presidente tiene muy hecha, hay que recordarla que fue utilizada como bandera de campaña, pues. Por eso, muy hecha, pero en este momento, pues, ¿no? Así es, pero en este momento estaremos de acuerdo, ya nos generaliza a todos aquellos que en algún momento ni siquiera
totalmente, en algún momento o en ciertas situaciones no estemos de acuerdo con él. Sí, así es. Ahora, me gustaría que analizáramos en qué consiste el plan C del presidente. Entre otros puntos, el presidente propone, y eso es lo bueno, me parece, es de que llama a todos a las urnas, todos a votar. Ese aspecto me parece a mí muy razonable del presidente, que sea a través de la democracia como se logren los cambios en este país. Pero el llamado es el que me preocupa, la forma en que llama al ciudadano a salir a las urnas. El plan C consiste en desaparecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la forma en que se eligen a los ministros actualmente y que sea el pueblo el quien lo elige, ¿no? Esa es una. Pero, me parece, sí, adelante, doctora. Pero está muy bien, coincido con usted en que está muy bien que sea el presidente, el máximo representante del país, el que invita a ejercer ese deber y derecho democrático de ir a votar y elegir. El problema hay que aterrizarlo conscientemente desde mi punto de vista. Él está consciente que mucha gente no acude a votar. Él está consciente que sí ganó con una votación, pero no es la votación del total del padrón electoral, porque hay mucho descontento y los que están en contra de las políticas se seguimos batallando para que vayan y ejerzan su derecho al voto, en contrario, o se abstengan, pero que acudan a la urna. No, la gente ya está harta y dice, de todas maneras van a hacer lo que quieren unos cuantos, pues que vayan ellos, que hagan ellos, que resuelvan ellos. Y a los que tienen cautivos son a de los programas sociales. A eso le apuesta él. Por eso dice disfrazado, que vayan todos a votar. Él sabe que de un padrón, por ejemplo, de 10, van a ir 4. Y para él son la mayoría esos 4 porque fueron los que acudieron. Entonces es un doble juego, es una moralina. Sí, el presidente les explicaba a sus bases, doctora, les explicaba a sus bases que no podía sacar adelante las reformas que enviaba al Congreso, porque si bien tenía mayoría simple, no tenía una mayoría calificada, les explicaba, él daba la explicación, dice, no teníamos la mayoría en el Congreso, en el Senado. Necesitamos tener las 2/3 partes. Es decir, necesitamos tener, dice, el control de la Cámara de Diputados y necesitamos tener el control de la Cámara de Senadores, dice, para que en esa función las reformas que yo envíe todas sean aprobadas, dice. Y la primera que voy a enviar, dice, en el 2024, antes de terminar mi sexenio, dice, es la de reformar al Poder Judicial de la Federación para que sea a través del voto popular en que sean elegidos los ministros, ¿no? Y no como se eligen actualmente. Imagínense nomás. No va a poner a gente de su partido nada más, ya sabemos que no tenga nada. Que Dios nos agarre confesados. Entonces, sí. Creo que si existen otros partidos políticos, otras fuerzas políticas, es precisamente para que exista un contrapeso. Así es. Tiene su Yo sentido. siento que López Obrador tiene dos maneras de llegar a ese futuro donde él espera que absolutamente tenga el carro completo que llamaba antes el PRI, ¿no? Tener todo el control del Congreso, las 2/3 partes. Solo hay dos maneras de llegar. Uno, que en realidad la gente no se haya fijado en todas sus tonterías, que no haya evolucionado, que este 2021 no hubiera pasado, que no hubiéramos visto cómo el sentido del voto ya giró, ya tuvo otra forma de verse, o que simplemente él tome el control de las urnas y hacer lo que le dé absolutamente su gana. Entonces, yo siento que eso no va a pasar, pero aparte su plan
su plan es totalmente locuaz, es totalmente un sueño guajiro, que alguna vez me pasó por la cabeza cuando yo estaba en segundo semestre, tal vez, pero ya entiende uno que un ministro no puede ser elegido por la vía popular, porque no es cierto que sea elegido por el pueblo. Es elegido por el partido, por sus partidos, y todos van a tener su compromiso con cada uno de sus partidos. Ya van a ser entonces el Saldívar de la bancada morenista, la licenciada Piña de la bancada, no sé qué partido pertenezca, panista. Entonces, va a haber intereses de partido ahora. Eso no debe ser. Por eso es bueno que sea una elección indirecta, que no sea directa. Los partidos no pueden elegir a un juez, no deben elegir a un magistrado o un ministro, para nada. Debería haber inclusive un sistema mejor, un sistema que en realidad los pudiéramos considerar totalmente autónomos. Sabemos que el Poder Judicial está lleno de familiares del ministro, del magistrado. Todos vamos a ir, cuando vamos a un juzgado de distrito, todos son familiares de alguien que conocemos. Sí, es más, ahora es que hay exámenes, es más fácil que se cuelen parientes, que se metan parientes. Entonces, ha de haber otra forma, pero no, la elección no es la solución. Esa forma de elección que sugiere el presidente, doctora, sin duda alguna politizaría al Poder Judicial, y la verdad, eso es lo que no queremos. Pues sí, politizaría, pero no estamos diciendo que no esté politizado ahorita, ¿no? La cuestión es que nos va a llevar a que estén en esos puestos personas mucho menos calificadas y que van a obedecer ahora sí directamente a un partido, como dice el doctor Alcocer, total y absolutamente. Y entonces, ¿dónde estaremos en un Estado de Derecho? ¿Dónde estaremos nosotros como ciudadanos? Ahora, ¿gobierna nada más para la gente que está a favor de sus políticas? Los que no estamos a favor o al 100 o en una minoría de alguna decisión, para nosotros no gobierna. Si en alguna cosita no estoy de acuerdo, ya no es mi gobernante, tiene que ser al 100%. Estamos en una posición de verdad de autoritarismo, y ese es un problema grave. Porque el presidente con su llamado Plan C lo que pretende sin duda alguna es desaparecer a las instituciones. Ya ha dado muestra de esto, y el proyecto, no me queda duda que es una operación de Estado para apropiarse de las instituciones, para apropiarse del Congreso, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la verdad que eso es muy peligroso. Ojalá y que esto no ocurra. En el 2018 votamos por el presidente, y digo votamos por el presidente porque yo voté por el presidente. Votamos por el presidente 30 millones de electores. En el 2021 votaron por el presidente 21 millones de electores, 9 millones menos. Esperemos que en el 2024 sea mayor por el bien de México, que reconsideren su voto. Adelante, doctor. Perdón. Sí, no, definitivamente ese sentido nos lleva a un despertar, pero él no gobierna para todos, él no gobierna para todos los mexicanos, él gobierna para sí mismo, ni siquiera para la facción del pueblo que votó por él. Él gobierna para aquellos que saben chupar la sombra donde te proyecta. Él no se imagina un mundo donde en realidad alguien que sea pueblo pueda estar en contra de sus movimientos. No entiende que la gente ya no se traga esa píldora del socialismo. Disculpe, yo sé que algunas personas, todos tuvimos ese sueño, todos pensamos alguna vez, pues digo siempre, mi corazón está cargado a la izquierda, pero a esa izquierda no. A una izquierda donde se acabe la libertad, donde piensen por ti, donde te quieran más pobre para que en realidad puedas entender que el mundo es de los pobres. No es cierto. Esta persona está apoyando un sistema que, claro, un sistema que ha apoyado a los dictadores, porque él no tiene la menor idea de irse, no tiene la menor intención de irse. Yo todavía, y cada vez veo más señales, creo que esto no va a funcionar así. Él está esperando. Voy a manejar el INE. Si lo logro manejar, voy a poder hacer las elecciones como yo quiera, cuando yo quiera. Ah, no lo puedo manejar. Sorry.
Yo la quería hacer por la buena, ahora voy a tomar las instituciones con mi ejército, porque ya es mío, porque ya le he dado tanto que me deben todo, ¿sí? Entonces, lo siento, pero ahora, querían un dictador, aquí lo tienen. No, doctor, ni lo sugieras, doctor. No hay madera cerca. No le des ideas, doctor, pero Toco madera. cada vez están más cerca de eso. Ojalá y no. Un último comentario, doctora, para pasar a abordar el tema de los productores agrícolas de Sinaloa. Pues a que despertemos los mexicanos. Yo también voté en aquel momento creyendo que sí había un contrapeso, que eran necesarios los cambios, pero estamos viendo que vamos hacia un autoritarismo. Tenemos problemas graves, como nos va a dejar el país. Tenemos problemas graves disfrazados de un bienestar que no existe, que no hay esa respuesta, cargados de ingobernabilidad, porque está la persona en un lugar clave que obedece intereses del partido y ese acomoda en otro espacio a otro que obedece intereses del partido, y así se la van a estar llevando. Entonces, sí invitar a que cada uno de nosotros tomemos conciencia y hagamos uso de la herramienta de democracia. No importa que acudas y pongas ahí donde dice otros a tu artista favorito, pero ve y utiliza ese instrumento democrático y veamos a ver cómo se comporta esto. Y esperemos, como siempre hemos dicho, doctora Alma Luz Bernal, esperemos que los partidos políticos se concienticen y la verdad. No hay contrapeso, porque aquí ha sido... No. Es que sabemos que hemos dicho aquí también que el vehículo para la herramienta para poder llegar al poder, desafortunadamente, es a través de los partidos políticos. Pero sí, desde la sociedad, que sea representado desde la sociedad, ojalá y que se logre la concientización de alguno. Yo decía metafóricamente que nos... Pero no dan espacios, los partidos políticos ya no son de izquierda, no dan espacios, son los mismos, a lo mismo. No, ahí ven en las redes sociales, vea cuánta persona ya se está proyectando. Todos los días fui a comer frijoles, fui a dar la bendición a fulano, ya están ahí politizados ya. Y los que están ahorita ya están pensando en reelección. Sí, no, yo he hablado de manera metafórica y les he suplicado, les he dicho, réntenos un partido político a la sociedad. Ándele. Réntenos para que este sea el vehículo y que desde la sociedad civil se pueda accesar al poder. Vamos a pasar a abordar el segundo de los temas del día de hoy, que es la problemática de los productores agrícolas acá en Sinaloa. Ante la falta de respuesta para el precio justo de la comercialización de la tonelada del maíz y trigo en Sinaloa, los productores agrícolas tomaron las instalaciones de Pemex en Culiacán, Sinaloa. Gregorio Sánchez Cárdenas, líder de los agricultores, manifestó que están generando acciones para que las autoridades federales los volteen a ver y les den solución. No. Hablamos de más el movimiento. Eso significa que vamos a incrementar la presión con la toma de la planta de Pemex en Culiacán. Y si eso aún no es suficiente, pues ya veremos a dónde nos vamos, a Mazatlán, o a los aeropuertos, porque la verdad la gente ya está desesperada y obviamente los líderes entendemos mucho del sentir de nuestros representados, porque somos exactamente igual que cualquier otro productor. Nosotros estamos aquí como líderes de una manera fortuita. Nosotros no hubiéramos querido llegar a este punto, pero bueno, si la autoridad no nos escucha, pues estamos buscando los medios de que lo haga. Mientras tanto, firmes sobre el objetivo, sin negociaciones. Lo anunciamos desde que anunciamos esta acción, que vamos a estar aquí de manera permanente, esperando la respuesta. Si el gobierno ahorita nos ha propuesto el próximo lunes, pues hasta el lunes nosotros vamos a estar aquí. Sí pedimos esa consideración de la opinión pública, que nos entienda. Si nosotros aflojamos y nos vamos a nuestras casas, el problema
deja de tener algún resultado positivo para nosotros, alguna solución, pues. Falta, en el caso de la industria, los industriales siguen trabajando, sus empresas, ellos están tranquilos. Ahí no va a haber acciones porque ha habido manifestaciones que también hay que bloquear las industrias. Creo que ahí sí nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son los efectos de tipo legal, ¿no? Nosotros aquí hemos hecho esta manifestación aquí exactamente porque tenemos una seguridad de que no hay un efecto donde nosotros violentemos el Estado de Derecho. Está claro que estamos dispuestos a llegar ahí si no hay atención. Balta, se comenta de que si nos dan la entrevista para solucionar este problema, se comenta de que posiblemente ustedes se vayan a esa reunión y que aquí se pare todo mientras ustedes van a la reunión. No, está muy claro, aquí está la opinión de la gente. El movimiento se mantiene hasta que no tengamos un resolutivo formal por escrito donde el gobierno se comprometa a pagar los 7 y 8. Nosotros, quiero decirlo, nosotros no tenemos más que la propuesta de 7 y 8. Las formas como lo puede hacer el gobierno, ese le corresponde al Ejecutivo determinarlo. Nosotros vamos a plantear que necesitamos 7 y 8 y por qué lo necesitamos. Las formas, como lo repito, de cómo se vaya a conseguir, esa es responsabilidad del Ejecutivo. ¿Quiere decir que no están abiertos a recibirme? Definitivamente, no podemos aceptar menos. A ver, explicarles un poco a las personas que nos ven y nos escuchan. ¿A qué se refería el líder de los productores agrícolas con 7 y 8, doctora? 7,000 pesos exigen como precio de garantía por tonelada para el maíz blanco y 8,000 pesos por el trigo como precio de garantía. Esto aún no lo han logrado los productores agrícolas ni de Sinaloa ni de Sonora. Los productores agrícolas de Sonora exigen idénticamente lo mismo. Un precio de garantía por tonelada para el maíz de 7,000 pesos y un precio de garantía por tonelada para el trigo de 8,000 pesos. A ver, y parece que hasta ser abundante es malo. Estuve documentándome el día de ayer porque debo ser honestos con ustedes, mis compañeros, y con las personas que nos ven y nos escuchan, de que no sabía concretamente en dónde residía el problema. El problema reside en la sobreabundancia. Sinaloa ha sido calificado como el granero del país, ¿sí? Y hasta ahorita solo el gobierno federal y el estatal solo asegura comprarles 1.8 millones de toneladas, pero ellos tienen todavía mucho más, ¿sí? Entonces, ese es el problema para la comercialización de sus granos de los productores agrícolas. Pero ese es el problema recurrente todos los años. Es decir, este año el problema no fue distinto que al del año pasado, el que le antecedió, ni los otros. Es el mismo problema y entonces el gobierno federal no tendría que ser previsor en este sentido, doctora. Recordemos que una de las partes de campaña, ¿se acuerda cuando le estaban haciendo, creo que ahí hasta un diputado local de nosotros estuvo muy metido, que era un negociador contra los acaparadores? Serapio. Se estuvo muy metido, que era el negociador. De hecho, los agricultores le gritan ahora en las manifestaciones que salga el diputado Serapio. Traidor. Ah, bueno. Él iba a ser el negociador entre los acaparadores.
y le echaban la culpa a estos problemas que usted está diciendo muy bien de la sobredemanda de producción de maíz y de trigo, que los acaparadores eran los que se quedaban con el producto y que por eso a los productores se les pagaba menor. En este camino también se descubrió que existen algunos sectores en que le compran, si vale 10 pesos, le compran a 3 al productor, lo venden a 8, pero que el que compra 8 son organismos que pertenecen, subsidian la producción gobierno. Entonces ahí hay una margen de diferencia. Y pregunta entonces, ¿quién es el acaparador? ¿Un particular o instituciones gubernamentales disfrazadas de apoyos? En lo de ayer, si vio la nota, tratan de entrevistar al señor Hugo Gómez, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, y refiere que no tiene comentarios sobre esta problemática porque eso se está ventilando a nivel federal. Fíjese usted nomás el problema, al nivel federal. O sea, en nuestro estado, que es donde se produce, donde según les pasan los apoyos, donde tiene que pasar un filtro de seguimiento, de certificación, porque tenemos fitosanitaria, etcétera, no tiene nada que ver. Es a nivel federal el que va a resolver. Y le cuelga a los periodistas la llamada cuando le pregunta que si ni siquiera se va a acercar para tratar de convencerlos que quiten los bloqueos, que minimicen los daños. Cuelga la llamada. ¿Qué mensaje da esto? Que un secretario de Agricultura no tenga nada que manifestar y diga que eso se va a resolver a nivel federal y no tenga siquiera la voluntad de acercarse con los que representa a nivel estado a tratar de sensibilizarse sobre la problemática y llevar información fidedigna. ¿Qué mensaje leo yo entre líneas? El mismo que dije en la relatoría. Hay ciertas personas que se benefician de estos conflictos disfrazados de instituciones. Esa es la lectura que yo percibo en lo personal. Sí, parece que ahora es diferente con los productores agrícolas. Parece que ahora sí están resueltos a, como ya escuchamos con su líder, a radicalizar sus acciones si no logran esos precios de garantía. Les digo por qué parece que sí, porque en el pasado los productores agrícolas han desistido de llevar a cabo este tipo de acciones producto de la necesidad. Hambre, dicen ellos, tenemos hambre, ya tienen su producto. Ahora lo único que le falta es entregarlo y que se los paguen. Aquí ciertamente es, como bien dices tú, doctora, entran los coyotes privados e institucionales. Entonces, estoy entendiendo. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Pues los van a llevar, como los han llevado cada cosecha, al desespero de que se sientan ahorcados con lo que pidieron prestados para realizar la siembra, a que se sientan ahorcados con aquellos pagos para las bodegas donde tienen almacenado el producto y los tenga que convencer. Ojalá que ahora sí estos líderes de los campesinos lleven esto, como dicen ellos, a las últimas consecuencias, porque en el pasado hemos visto que después terminan de candidatos y con enriquecimientos. Y era aquí, dicen los productores agrícolas, era aquí, en estos momentos en los que hacía crisis, que los productores agrícolas echaban mano de los créditos que les daba la financiera rural. Pero la financiera rural la desapareció el presidente, el doctor Alejandro Alcocer. Así es, este presidente en serio se cerró los caminos que le solucionarían estos problemas de todas maneras. Es un tema que definitivamente yo no quisiera enfrentar. No quisiera ser ahorita secretario de Agricultura, no quisiera ahorita, porque simplemente hablar de un precio de garantía es también hablar de
de no poder bajar en su momento los costos para el mismo consumidor, el último consumidor. Entonces, se podría hablar después de que el presidente va a tomar de pretexto que se exigió un precio de garantía y por lo tanto los básicos también se dispararon los precios. Entonces, y luego por otra parte, los coyotes, los acaparadores, ellos al contrario, buscan el menor de los precios, logrando también que el agricultor se vea mermado totalmente. O sea, es terrible esta decisión, porque estamos hablando de lo que nos alimenta a todos, de lo que alimenta al mundo. Pero sí, este gobierno no solamente cerró las posibilidades de la solución a este problema, porque antes de perdida tenían los famosos apoyos, el Procampo, el Procede, todo eso, y aparte los préstamos por parte de las mismas instituciones, que ha desaparecido este presidente. ¿Por qué? Por buscar esas pizcachas para poder seguir, primero que nada, dando más recursos a los programas sociales, de dar apoyo a los ninis, de dar apoyo a los ñoños, de dar apoyo a quien él piense que puede votar por él. Y la verdad, eso lo que está logrando es nada más una futura crisis que está a punto de reventar en cualquier momento. Ya vimos que por qué lado. Y además, vean, yo no sé, yo no soy tan local, pero este tipo de líderes son los que está produciéndose de nuevo. Aquellos que ya habían desaparecido, esos líderes que aparecían aquí con su pistola al cinto, con su paliacate al cuello y demostrando que ellos sí en realidad eran los que representaban al pueblo. Un gobierno tan raro está produciendo líderes raros, líderes que en realidad van a llevarnos a estos a la confrontación tarde que temprano, si esta crisis no se soluciona. Pero sí, en realidad, no quisiera yo ser quien buscara la solución a esto. El precio de garantía tiene como diríamos, una cara que nos podría no gustar, pero también un precio mínimo es lo más peligroso. Sí, mire, de acuerdo con un estudio realizado, doctor, por Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, GCMA, a través del gobierno federal y estatal, solo se adquirirá el 30% de la producción agrícola de Sinaloa. Es decir, el 70%, la mayoría, mucho más de la mitad, queda en incertidumbre. Dice, se podría negociar esto con los acaparadores, con los especuladores, ¿sí? Doctora, lo que agrava muchísimo el problema para los productores agrícolas, y no es cosa menor las acciones que están emprendiendo actualmente, pues, ¿no? Están justificadas, pues, ¿no? Y de llevarla a los niveles a la que le están llevando, doctora. Máxime, déjeme ser incisivo, máxime que el gobierno federal y estatal saben que este es un problema recurrente que se les va a presentar. ¿Por qué no proveer al efecto, doctora? La respuesta usted la sabe también, lo acabo de decir. Siempre tiene que haber un interés detrás. En la medida en que entra la zozobra, entra la desesperación, la incertidumbre, el precio se malbarata y aceptan las condiciones que se le imponen. Y salen pseudolíderes que luego se convierten en candidatos o con enriquecimiento a costa del pueblo. Y esto va a seguir pasando. Y la gente sigue creyendo que hay un cambio. No va a haber un cambio mientras no exija el ciudadano un trato digno, que en verdad vea lo que afecta. Después le echan la culpa al pueblo, que se va a encarecer, que se echó a perder cosecha. Va a ser el pueblo el que va a tener la culpa, porque los gobiernos nunca van a tener la culpa. Las acciones radicales que van a tomar servirían para que los que estamos detrás nos demos cuenta del problema, pero desgraciadamente nosotros no somos quienes resolvemos, ni va a ir más allá. Van a terminar en una negociación que no va a ser al 100%, va a ser eso, negociación. Yo cedo, tú cedes. Ellos lo saben perfectamente que así va a terminar.
El estudio, déjenme y discúlpenme que nos ven y nos escuchan, de regresar siempre al estudio. Me parece que es lo más tangible, es lo más razonable, volver siempre al estudio de los expertos, pues, ¿no? En el tema, que nosotros no lo somos. Lo que nosotros analizamos acá es la parte política del tema, pues, ¿no? Pero para entender, pues, un poco más de la problemática, dice que con estas acciones el gobierno federal, el estudio dice, el gobierno federal y estatal, lo que busca, doctora, es apuntalar el precio con el precio de garantía, dice, esa parte de la producción, la busca apuntalar. Y el resto, dice, mantenerla ahí donde está y cobrar arancel al país de la India, que produce también mucho maíz blanco, y que en un momento determinado los compradores, por no convenirles el precio, busquen en el exterior comprar a precio mucho más barato que aquí mismo en Sinaloa, en México, pues, ¿no? Y dice, a fin de evitar que los compradores salgan y busquen comprar el maíz que se tiene aquí en el exterior, porque están a precios mucho más bajos, lo que se ha instrumentado es imponer un arancel al maíz que viene del exterior. Pero, ¿en dónde está la parte de darle certidumbre al resto del maíz de la producción, el 70%? Eso no lo escucho en el estudio, y discúlpenme las autoridades, tienen toda la razón del mundo los productores, radicalizar sus acciones, y espero que hoy sí vean cristalizados, materializados con el precio de garantía, y verdaderamente toda la producción sea adquirida a través del mecanismo que ellos buscan. Doctora. Tienen toda la razón, eso no está cuestionable, pero insisto, nosotros los simples mortales no tenemos la respuesta. Lo hacen para que a través de los medios de comunicación este problema salga al exterior y se sienta alguna presión, pero insisto, yo también, va a salir lo mismo de siempre, van a hacer sus negociaciones a favor, ad hoc, beneficiados unos cuantos, y lo demás queda en el aire. Y el siguiente ciclo productivo vamos a tener el mismo problema. Lo vamos a seguir teniendo una y otra vez. Hay personas que nada más viven de la agricultura. Hay comunidades muy alejadas de la zona urbana que son de agricultura. Los gobiernos no han atendido eso ni lo van a atender. Si no siembran, no comen. Esperemos, doctora, que el negocio lo hagan verdaderamente los productores agrícolas. Esa es la esperanza. Y no los especuladores. Esa es la esperanza, y que no se desesperen y que en verdad le exijan a sus líderes que les representen, no que negocien a través de ellos. En lo oscurito. Bien, porque es muy importante también el tema migratorio, aunque sea de pasadita, vamos a pasar a abordarlo. Cientos de personas migrantes, mayoritariamente venezolanas, intentaron cruzar en estampida hacia territorio de Estados Unidos por uno de los puentes fronterizos ubicados en Ciudad Juárez, desesperados por conseguir asilo en ese país. Los grupos sudamericanos se congregaron en el puente internacional Paso del Norte Santa Fe, uno de los 5 que comunica Juárez con suelo estadounidense, atraídos por el rumor de que se les daría paso libre. Los motivos que explican la migración son diversos. Trabajo, encontrar una mejor vida, pobreza, violencia, inseguridad alimentaria, desastres o corrupción. Y esta es la desesperación de quienes están en América Latina. Cientos de personas intentaron entrar a la fuerza el pasado domingo a Estados Unidos. La burocracia de las solicitudes de asilo los empujó a buscar una solución. Solo quiero pasar para poder tener un buen futuro y ayudar a mi familia. Venimos pasando la selva del Darién, corriendo peligro en esta travesía.
Según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas, la OIM, desde el 2020 México tiene el segundo lugar en el mundo con más emigrantes. 11 millones de personas salen del país y casi en su totalidad son personas que van a Estados Unidos, país que desde hace 50 años es el principal destino de migración. Entre ellos están también estos solicitantes de asilo, que esperan meses para recibir una respuesta. Y pese a la implementación de una aplicación digital, los problemas burocráticos están lejos de solucionarse. Que por favor nos den una respuesta, hasta el mismo presidente, denos una respuesta porque en realidad la página ya no sirve, hermano. La página no sirve. Yo tengo 2 meses intentándolo. Que la única plataforma, según nos ha hecho CBP, es CBP One, para poder ellos pedir asilo en Estados Unidos. El principal problema para estos migrantes es la incertidumbre. Muchos viven bajo condiciones precarias y están expuestos a extorsiones y trata de personas. Ni el gobierno mexicano ni estadounidense han comentado lo ocurrido. Los agentes fronterizos de Estados Unidos lograron contener el tumulto y apaciguar los ánimos. Pero la frustración de estas personas sigue latente, en una crisis que alcanza ribetes regionales y que está lejos de resolverse. La migración, un derecho humano, está dispuesto en los tratados internacionales, está dispuesto en nuestra propia Constitución. Hoy día está haciendo crisis esa migración, doctora. La crisis se va empeorando porque vivimos en una América Latina con muchas necesidades económicas, con mucha inseguridad. Y parece que los migrantes, como dice la canción, ni son de aquí ni son de allá. Por eso ningún país les toma atención, ni siquiera los ven. Voy a decir una cosa muy fuerte. Lastimosamente ni siquiera se ven como seres humanos. El valor que tienen para llevar una vida digna, como decía el reportaje, dormir a la intemperie, no tener que comer, eso no es una vida digna. Pero como no son votantes a los cuales yo pueda traer y de perdida llevarles alguna despensa donde el día de mañana me paguen con un voto, pues no son atendidos. Y esto se está agravando. Las ciudades fronterizas están siendo tomadas por migrantes, más acá la zona de litoral colindante con Estados Unidos. Y es un problema que no se ha querido ver a profundidad. Y va a seguir. El problema es que cada vez somos más ciudadanos, más personas, y al haber más población, el problema también se agrava. Las políticas no las van a resolver en una mesa de diálogo binacional. Las políticas se van a resolver con acción y ganas de trabajar en favor de, en buscar que estas personas no salgan de sus países. Si lo vivimos aquí los mexicanos, ¿cuántos mexicanos no se van mejor a trabajar a Estados Unidos? Y esta gente que viene de América Central, de América del Sur, no sueña con México porque sabe que México también tiene las mismas carencias. Sueña con llegar a Estados Unidos y ahí es donde tienen la barrera y la van a seguir teniendo. El problema es para México, que estas son personas que necesitan lo mínimo para vivir y que nadie está volteando a verlos. Hay algunas instituciones de carácter privado que les dan un placebo, algún aliciente, pero son minoría, porque repito, las inversiones no se van. Los planes para trabajar contra la migración solo se quedan en cuestiones institucionales, en crear oficinas, en hacer burocracia, pero no pasa de ahí. Y no da solución porque es mucha más la demanda que la oferta. Sí, hemos dicho reiteradamente en este programa, doctora, que el problema es multifactorial, es de crisis económica en sus países, de violencia, en algunos de política, en algunos casos, pero al final redundan en lo mismo, ¿no? Es decir, es un mismo problema al final y bueno, que mientras no exista voluntad entre los gobiernos que de alguna forma se involucran con la migración, este problema no va a desaparecer, pues, ¿no? Y es cuestión de eso precisamente, de voluntad. Ha habido iniciativas de reformas en el Congreso de Estados Unidos
en tema migratorio, fallidas o en el pasado, que no han prosperado, pero que han buscado, al menos me tocó en el sexenio de Barack Obama, la intención por querer reformar de alguna manera o mandar iniciativas de leyes para solucionar de alguna forma, para paliar de alguna manera el problema migratorio, pero no se ha materializado, esto no se ha cristalizado, y me parece que tiene que ver con una falta de voluntad de los gobiernos que de alguna forma, que directa o indirectamente participan en el tema de la migración, doctor. Así es. Hay una frase que me llamó mucho la atención, que es: el migrante no va hacia el sueño americano, no está buscando el sueño americano, está huyendo de la pesadilla latinoamericana. Es la gran diferencia. O sea, no es que busquen Estados Unidos, es que están huyendo de la pobreza, de la violencia, como mencionaste, de los ataques políticos. Entonces, si no tomamos eso en cuenta, no vamos a tomar en cuenta la valía, el valor de lo que es el migrante. Y el migrante no solamente son personas que están buscando una vida mejor para su familia normalmente, porque ellos no andan solos, andan en grupo, andan en familias, van con sus hijos, sus esposas, las madres solteras, todo el mundo va viajando con su familia, y esto está reventándole a cada vez más personas. Yo particularmente me considero migrante dentro del mismo país, cuando tuve que escapar de Chihuahua y seguí en Aguascalientes, Mérida, México, y termino aquí en esta bella ciudad de Culiacán, Sinaloa. Pero yo no sé lo que es tener que escaparse de la violencia. Entonces tengo que entenderlos. Además, el tiempo que viví en Juárez, 33 años viviendo en Ciudad Juárez, me llevó a ver esas personas, ayudarlos que pude de alguna otra manera. Sí, y sé cómo es feo que siquiera se les tome en cuenta, no se les puede utilizar siquiera como una bandera política, por eso mismo, porque no votan. Yo siento que lo que sigue es que López Obrador se le prende el foco, que les dé ciudadanía inmediata, poder de votar, y ahora sí, ya tengo mis electores para llegar a mis 2/3 partes o las 3/4 partes del Congreso y lo que quieran. Es lo que están buscando. Doctora Alcocer, es cierto. A ver, doctora, ya tiene las soluciones, doctora Alcocer, para que esos migrantes constituyan un voto, pues nacionalicémoslo, para que constituyan un voto para Andrés Manuel López Obrador y a darle becas, ¿no? Y a darle sus 60 y más. ¿Por qué no, doctora? ¿O qué? Así es, si le da la ciudadanía y todo, pero pues ahí tendría que quitarle presupuesto a los otros programas, por eso no se ha dirigido, pero no lo tome como absurdo, ¿no? No lo tome como absurdo, porque no es un absurdo. Luego le sirven para el 2024 ajá, sí, luego cobra la asesoría. Sí, agarra todo. Vamos a tener todo el padrón lleno de veracruceños. Sí, mira, las intenciones de las que te hablaba, doctor, en los gobiernos de los Estados Unidos, también fue en esta administración con Joe Biden. El 5 de enero del 2022, la Casa Blanca publicó una hoja informativa en la que anunciaba nuevas acciones de aplicación de la ley fronteriza, fíjate, ¿no? Publicó estos planes incluían recibir hasta 20,000 refugiados de países de América Latina. Cuando lo publicó, a los 2 días tuvo que publicar otra nota informativa de que iba a blindar la frontera, porque con esa publicación que hizo, los migrantes rapidito se desbordaron y se apuntaron ahí en la frontera rapiditos para ser considerados dentro de los 20,000 refugiados de los que había hablado Joe Biden. Bien, el tiempo se nos ha terminado. No me resta más que darle las gracias a la doctora Alma Luz Bernal. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en el Cuarto Pulso. Muchas gracias a usted, doctor, por la invitación, y como siempre le falta la conclusión. Lo que aportamos nada más es una percepción muy personal. Claro que sí, claro que sí. Doctor Alejandro Alcocer, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Al contrario, el agradecido siempre seré yo por estar en este medio, y pues
tenemos que buscar la manera de solucionar, no nomás quejarnos, pero ya que si de algo sirve, para eso estamos nosotros dando nuestra opinión, para buscar a lo mejor un punto donde todos podamos concordar. Claro que sí, lo hacemos a través desde esta plataforma, precisamente, doctor Alejandro, aportar lo de nosotros, nuestro granito de arena, a partir de aquí, de esta plataforma. Muchísimas gracias, decirles a que nos ven y nos escuchan sábado tras sábado, que son ustedes los que tienen la mejor opinión. Hasta el próximo sábado. Con la novedad de que ahora me voy a adelantar